Hoy nos encontramos para trabajar el tema políticas en los negocios. Es importante que tengamos en cuenta qué cosas son políticas. Bueno, las políticas son una serie de procedimientos, de reglas, llamémoslo así, que se han unificado dentro de una organización y que todos tienen claro que deben ejecutar y cómo deben ejecutar. Estas políticas en los negocios son una clave importante para que las cosas se hagan de manera correcta y que todos las realicen de la misma forma, es decir, que todos ejecuten una tarea teniendo en cuenta cuáles son los pasos que se deben de seguir y eliminar de esta forma el desorden que generalmente se realiza cuando cada uno ejecuta una actividad a su modo. Es importante que tengamos en cuenta que las políticas muchas veces están divididas en dos: políticas generales y políticas específicas. Las políticas generales, como su nombre lo dice, son de manera general para todos los miembros de una organización. Por ejemplo, se imparte una política institucional para todos los colaboradores de la empresa en relación a la seguridad integral, a la seguridad laboral. Recuerda que todos estos elementos o políticas son de cumplimiento obligatorio, porque ya hay un consenso, hay un acuerdo entre todos los miembros de la organización que ese es el camino que se debe seguir. Entonces yo puedo estar de acuerdo o no estar de acuerdo con determinadas políticas, pero bajo el principio de unidad, yo tengo que cumplirlo porque sé que ese es lo mejor para alcanzar los objetivos. Y si se alcanzan los objetivos, yo también voy a tener un beneficio. Entonces, si yo tengo claro ello, voy a cumplir las políticas que me marca la organización. Y esas políticas generales, por ejemplo, como las políticas en seguridad, deben cumplirse sí o sí. Por ejemplo, yo debo saber que si voy a realizar una actividad, debo protegerme. Por ejemplo, si estoy en una oficina y yo debo de utilizar la impresora, yo no puedo colocar el enchufe de la impresora con las manos mojadas. No puedo yo manipular la impresora para sacar el papel atascado cuando la impresora está prendida. Yo debo de cuidarme porque hay una política de seguridad. Si hay un sismo, si hay un incendio, yo debo saber cómo conducirme en ese escenario. Y todos los miembros de la organización, por eso se llaman políticas generales, porque están dirigidas en general a todos, deben de saber cómo conducirse y qué hacer y qué evitar. Y para ello debemos revisar las políticas de nuestra empresa. Pero así como existen políticas generales, también existen políticas específicas que se aplican a un área o ámbito determinado de la organización o de la empresa. Por ejemplo, imaginémonos que hay un proceso y en este proceso de selección hay que hacer una inducción laboral a los trabajadores. Es decir, una capacitación para que los nuevos colaboradores se adapten a la empresa, la conozcan sus objetivos, sus metas, conozcan su misión, su visión, conozcan también la normatividad que rige la empresa, qué se puede y qué no se puede hacer, y de esa forma conducirnos adecuadamente y en armonía entre todos. Esas políticas no están dirigidas a todas las áreas. Esa política de inducción laboral está dirigida solamente al área de gestión del talento humano o de recursos humanos, porque es el área encargada de la contratación, de la selección de personal y obviamente está encargada que una vez que se ha contratado a una persona, ésta reciba la capacitación necesaria para conocer su puesto, sus funciones, sus actividades y también conozca la organización en general. Entonces, como vemos, las políticas están orientadas de manera general y de manera específica. Para poder desarrollar las políticas, que son un documento formal en el que está plasmado todo lo que el colaborador debe conocer en relación a cómo conducirse, deben ser elaboradas por alguien. Para ello se hace toda una discusión. Se convoca una
reunión, llamémoslo así, entre todos los representantes de la empresa, los directivos, los jefes, los encargados, los coordinadores, con la finalidad de que ellos aporten cuáles son los procesos que hay en su área y en función de esos procesos indicar cuáles son los procedimientos o pasos. Es decir, primero hay que pensar, hay que conceptualizar, hay que generar un diseño de estas políticas. Una vez que nosotros hemos hecho ello, entonces vamos a poder llegar a un acuerdo y vamos a validar y vamos a buscar aprobar estas políticas de la empresa. ¿Cómo se validan? Llevándolas a la práctica, viendo si son aceptadas o no, si son necesarias o no, si generan entrampamiento o no, y en función de ello se van puliendo y obviamente enriqueciendo. Una vez que se tiene ya, estas son las políticas que rigen el accionar de manera general y de manera específica en cada una de las áreas, yo tengo que divulgarlas, es decir, comunicárselas a todo el personal que esté vinculado a dichas políticas. Si son políticas generales, se las comunicaré a todos los integrantes de la organización. Por ejemplo, políticas relacionadas a la puntualidad y a las buenas costumbres. Esas son las políticas. Y ahí se plantean y todos las conocen. Pero también puedo yo divulgar y comunicar las políticas relacionadas a un determinado sector. Por ejemplo, contabilidad. Una de las políticas de la empresa es que todas las facturas que ingresan durante el mes se pagan 15 días después a cada uno de los proveedores. No se pagan en el momento, no se pagan al día siguiente, no se pagan en la primera semana, se pagan 15 días después. Otra de las políticas es que no se recibe ninguna factura si no ha sido aprobada y firmada por el área de logística previamente. Entonces, si alguien viene y trae una factura, mire, hay que pagarle a este proveedor, pero no tiene la firma, no tiene el sello del área de logística, que es el encargado de recepcionar el servicio o el bien que se ha producido o que se ha adquirido, entonces yo no puedo recibir y no puedo pagar esa factura. Entonces, son políticas que están relacionadas al área contable y todos los integrantes del área contable deben conocerlas. Una vez que yo he divulgado, las cosas no terminan. Yo debo de preocuparme por vigilar constantemente el cumplimiento de estas políticas. Porque podría ocurrir que ya se divulgó, ya se comunicó, todos lo tienen claro, entre comillas, pero cuando se tiene que ejecutar, seguimos en el desorden y haciendo otras cosas que no corresponden. ¿Por qué? Porque es más cómodo, porque ya me acostumbré a hacerlo así, porque aquí se ha hecho así desde hace mucho tiempo y nos quieren cambiar de la noche a la mañana. No, las políticas están hechas para ejecutarse y para cumplirse, y debe de haber una constante observación, un constante monitoreo, un control constante de que se estén cumpliendo. Si seguimos en estos pasos, si tenemos en cuenta que las políticas van a ayudar a que la organización se ordene, se gestione y se administre mejor, entonces definitivamente vamos a ver que hay un buen resultado que va a contribuir con el cumplimiento de nuestros objetivos. Por el contrario, si nosotros no velamos por que esas políticas se cumplan, caeremos en el desorden, en la anarquía, en que cada uno hará las cosas como quiere, y finalmente ese caos terminará pasándonos factura en el cumplimiento de metas de nuestra organización. No olvides revisar tu material y tener en cuenta lo que hemos revisado el día de hoy. Nos encontramos en la siguiente sesión.